Oseas capítulo 4 versículo 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El día de hoy quiero hablarles sobre compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y la palabra aquí en Oseas capítulo 4 verso 6 nos habla claramente, mire, de esto, de que nosotros podemos llenarnos en la Biblia de todo el conocimiento que la palabra de Dios da, pero si ese conocimiento no me lleva a mí a dar un fruto, no me lleva a mí a crecer, no me lleva a mí a tener raíces y ser sembrado en algún lugar, entonces yo solo tengo conocimiento vacío. Como muchos cristianos que no sé por quién, no sé quién les enseñó y les dijo que era correcto y era bueno andar de una iglesia en otra y en otra y en otra y en otra. Muchos de ellos hasta se creen predicadores y llegan a las iglesias a pedir pasar al frente para poder venir y compartir. Porque como se sabe en algunos versículos, piensan que tienen el respaldo y la autoridad espiritual que Dios da a sus siervos, no a todo aquel que dice yo quiero hacerlo. Dice la palabra del Señor, hablándole Pablo a Timoteo: el que quiera obispado, buena cosa desea, pero hay una lista de cosas que necesita tener en su vida antes de poder venir y compartir, porque hay gente que tiene conocimiento, pero está impartiendo un espíritu de adulterio, está impartiendo un espíritu, ¿verdad?, de malas palabras, porque es un hombre, es una mujer que sabe Biblia, pero anda fornicando, no está casado, es una persona que vive en adulterio, es una persona que tiene celos, que no puede perdonar ni a su propio papá, no puede perdonar a su propia mamá, le es infiel a su pareja, es una persona con alcoholismo. Hace unos días hablaba con una hermana y dice: mi familia tomó la decisión de salirse de la iglesia porque encontraron al pastor fumando. Y entonces tiene conocimiento, puede pararse aquí y hablar muy bonito, tiene más conocimiento que su propio pastor. Siempre está sentado en las iglesias corrigiendo a todos los pastores. Siempre está sentado corrigiendo al que pase a orar, al que pasa a dar los anuncios, al que pasa a leer, porque él dice o ella dice que tiene más conocimiento, y es cierto. Pero ¿sabe qué? Solo tiene el puro libro, pero no tiene algo que impartir, o lo que está impartiendo es eso. Hay un pastor que durante años estuvo pastoreando y pastoreando la iglesia, y un día le dice a la iglesia: bueno, hermanos, los queremos invitar a nuestra boda, porque mi esposa y yo no estamos casados, teniendo ya 3 hijos. Dice: no estamos casados. Y uno dice: ¿cómo es posible que haya este tipo de cosas? Bueno, en el libro de Oseas nos la revela el Señor, que sí es posible que hagan este tipo de cosas, este tipo de barbaridades. Yo estaba en una iglesia del Señor donde el hermano que tocaba el bajo ya era un joven, desde niño creció ahí, ministraba, estaba en el grupo de alabanza, pero nunca había recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Nunca nadie le había dicho: necesitas recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque fue un niño que llegó con sus papás de pequeño y pues ahí fue creciendo, se hizo adolescente, empezó a servir en la iglesia. Por eso es que hay papás que se sorprenden o se molestan conmigo cuando les digo: qué bueno que quiera traer a sus hijos a la alabanza, a danza, pero hay cosas muy importantes que su hijo o su hija debe de hacer. Se tiene que disciplinar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Ya tiene más de 9 años, tiene que recibir a Cristo, tiene que venir a la escuela dominical, tiene que ir a célula, tiene que estar fielmente en la iglesia. Pero no, los papás piensan que traen al hijo a una escuela de karate aquí el sábado, ¿verdad? Y pues ¿cuánto hay que pagar, pastor? ¿Sabe que este sábado no podemos, este domingo no podemos porque vamos a ir a la alberca? No funciona así. Entonces no queremos allá en la escuela de niños que los jóvenes de la iglesia estén atendiendo a los niños, porque no queremos que los vayan a entretener. Por eso ponemos personas adultas que tienen un testimonio, que su vida ha ido cambiando, para que no solo den libro, sino también que impartan, que no solo compartan conocimiento, sino que también puedan impartirle a nuestros hijos, para que cuando su hijo, su hija pequeñito sea adolescente, no diga: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia.
Ya la iglesia se me hace aburrida. Quiero andar con mis amigas. Quiero pintarme, quiero tatuarme, quiero hacer un montón de cosas chéveres, cool, bonitas, allá que mis amigos, pero no, la iglesia es aburrida. Ya no quiero ir. Quiero ir con mis amigas para tomar cerveza, para probarla, para probar cigarro, etcétera, etcétera. Entonces queremos estorbar ese tipo de pasiones que van a tocar la puerta del corazón de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? No lo va a hacer alguien que solo tenga conocimiento. No lo va a hacer alguien. Para eso mejor me traigo un maestro de teología aquí y que va a tener muy buen conocimiento y nos va a decir cosas que nos van a dejar con el ojo bien cuadrado. Va a decir cosas muy tremendas, muy importantes. Entonces, ¿cómo le voy yo a impartir a usted que usted pueda perdonar si yo primero no perdono a nadie? ¿Cómo le voy a impartir eso yo a usted? Si dice amén conmigo. Les insisto una y otra vez, dejemos de juzgar, dejemos de criticar, dejemos de estar atacando a los demás. Dejemos, y eso no tengo conocimiento, sino que tengo impartición. Cuando nosotros vemos a un hombre de Dios, póngame atención en esto, por favor. La mayoría de ustedes, cada vez que invitamos a un hombre o una mujer de Dios aquí, y se para aquí y les predica, todos son ministrados y todos son bendecidos. A veces me sorprende que hasta aquellos hermanos o hermanas que no me quieren escuchar a mí, que vienen al culto a dormirse las ternuritas porque en su casa no les alcanzó la noche para dormir, ¿verdad? Que les digo algo y dicen, sí, pastor, gracias. Y de repente se para un hombre y una mujer de Dios aquí, empieza a hablar y nuestro espíritu empieza a ser tocado ahí en nuestro lugar. Y nuestro espíritu empieza a ser ministrado. Empezamos a reflexionar. ¿Sabe por qué? Porque me encargo como pastor de no darle este lugar a cualquiera que me dice, yo ando predicando, yo voy a hacer esto, lo otro, etcétera, etcétera. Tengo cuidado de eso. Pero de repente vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Hay iglesias donde cualquier loco, hermano, ¿usted cómo se llama? ¿Cuántos años tiene ese cristiano? Tanto, ¿ya se bautizó? Sí. ¿No quiere pasar aquí a compartirnos la palabra? Véngase, pase aquí, mire, compártanos la palabra. Y a lo mejor este sinvergüenza, ¿verdad? Anda crudo. Anoche estuvo de fiesta tomando. Entonces, pero como sabe Biblia, anoche estuvo metido en internet en sitios incorrectos y aquí viene a impartir ese espíritu. Y entonces empieza la gente a emocionarla. ¡Y a su nombre! Y todos gritan. Qué tremendo, ungido ese hermano, calidad ese hermano, ungido. Entonces cada 3 palabras, santo, aleluya, gloria a Dios, y el pueblo, victoria, y el enemigo, derrota, y emocionar a la gente. ¿Sí dice amén conmigo? Y entonces cuando la gente pasa y llora y verdad, tiembla un poquito, y entonces a eso llaman unción. Pero cuando se va de aquí, no hay cambio, porque no fue impartido, solo le compartieron algo. ¿A quién de ustedes lo va a cambiar mi testimonio? ¿Quién de ustedes necesita escuchar mi testimonio? Nadie. Nadie. El que le gusta el chisme, los morbosos que quieren saber qué fue lo que pasó, dicen, écheselo, cuente. Si dice amén conmigo todavía. No, ¿sabe qué? Esta es la palabra, este es el mensaje. Esto dice la Biblia. Ahora por favor déjeme orar por usted. Le he dicho y le enseño a los líderes, hermanos, si ustedes van a hacer una visita, porque solo los líderes de esta iglesia tienen autoridad para ir a visitar, no cualquier hermano, así que no reciba a cualquiera usted en su casa. Amén. Todos conocemos perfectamente a los líderes. Ellos son los que tienen el respaldo y la autoridad para ir a visitar, no cualquiera. Entonces en esa parte cuide, porque el líder va a ir a su casa a impartirle. Y entonces siempre les digo a ellos, hermanos, cuando usted vaya a la casa de alguien y usted se sentó y usted escuchó a la hermana 1 hora, 2 horas y tomaron un cafecito y agua fría de Jamaica, y ya después te dice, bueno, pues ya es tarde, ya tengo que ir por los niños a la escuela, ya me voy, Dios le bendiga, nos vemos en la iglesia, y usted se sale sin orar, sin ministrar,
siempre les he dicho a ellos, esa visita no tuvo resultado, no funcionó así. Porque no es ir y escuchar y dar conocimiento. Muchas ocasiones le digo a los líderes, no van a saber ni qué responder. Les van a contar problemas tan difíciles y tan complicados que usted se va a espantar. Y va a decir, mire, híjole hermana, la verdad, no sé qué decirle, pero ¿sabe qué? Déjeme orar por usted. Porque no tengo conocimiento de este tema, pero sí puedo impartirle algo del Espíritu a mi vida. Eso sí se lo puedo impartir, sí se lo puedo dar. ¿Sabe qué? Yo tenía problemas con el tabaco, con el cigarro, yo ya lo dejé. Entonces yo puedo impartirle a usted libertad de un vicio. Yo tengo algo para impartir. Jesús andaba con sus discípulos veían de primera mano los milagros, pero ninguno se atrevió, ninguno se lanzó a ir a predicar hasta que Jesús les dijo, vayan. Y ellos fueron, lo primero que le dijeron a Jesús, ¿qué vamos a decir? Estaban preocupados por qué iban a decir, porque les faltaba conocimiento, no sabían. Pero cuando regresan, dice la Biblia que regresaron alegres y emocionados, dijeron, Señor, los demonios se nos sujetaban, los enfermos eran sanados, impartieron la autoridad que tenían de Jesús. Entonces, hermano, de verdad que estoy muy mal como pastor. No tengo ningún interés, ninguna preocupación en el alma de usted y en la de su familia, si me atrevo aquí a parar a cualquier loco para que usted le ministre. El apóstol Ernesto de la iglesia del Señor en Zitácuaro, cuando estaba al frente de la iglesia, él comenta y él testifica que él un día invitó a un profeta. Y él lo dice que cometió ese error. Y el profeta empezó, mire, a impartir. Y cuando el profeta se fue, la gente empezó a caer endemoniada. Y el apóstol después tuvo que estar teniéndolos ahí a todos y estar orando y liberándolos uno por uno. Al día siguiente se paró a pedirle perdón a la iglesia por haber cometido ese error, de haber invitado a alguien a impartirles un espíritu que no es de parte de Dios. Entonces, si una cosa tenemos en la iglesia, confiamos, hermanos, en los dones, queremos que todos ustedes crezcan, que todos ustedes se desarrollen y que sirvan en la iglesia. No tengo ningún problema en eso. Pero ¿sabe qué? Antes de pasarlo al frente, tenemos que estar seguros de que el espíritu que usted va a ministrar es un espíritu correcto. Gracias por sus amenes. Entonces, pastor, mire, allá en 2 semanas me la dan de líder. Pues adelante, si usted quiere irse allá, adelante, váyase. Es que usted aquí me la va a dar después de 1 año. No, ya, a lo mejor en ese año me muero, pastor. Bueno, si eso usted cree, ¿verdad? Es mucho tiempo, pastor. En las iglesias, hay iglesias que se pelean. Mire, eso les da risa a ustedes. Pero hay hermanos así que vienen, no sé si quieren impresionarme con eso y decir, hay iglesias que se pelean por mí. Pues adelante, le digo, nosotros no vamos a entrar al pleito. ¿Quiere irse? Adelante, vaya que se sigan peleando por usted. No, pero ya el Espíritu me dijo que yo venga aquí. Al mes, a los 2 meses, mire, agarran su maleta y se van. Porque no quieren ser procesados. Porque alguien les enseñó desde el principio una mala manera de servir al Señor. Servir al Señor solo porque conocen algo de Biblia. Y por eso se van. Hay una iglesia aquí en nuestra ciudad, la más grande, creo que todos la conocen. Yo he conocido mucha gente de esa iglesia que solitos se van a los pueblos a predicar, a otras comunidades. Se autoproclaman maestros, pastores, evangelistas y andan predicando. La mayoría de ellos no están en la iglesia ni en el ministerio. Terminaron cayendo en pecado con una muchacha a la que empezaron a ministrar solos. Terminaron volviendo al alcohol, terminaron volviendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a ministrar, usted va a hacer estorbo y a enfrentar a los espíritus de demonio que están oprimiendo esas familias que usted va a ministrar. ¿Y usted qué cree que los demonios van a decir? Ay, ya llegó aquí el del testimonio, huyamos. ¿Usted cree que van a hacer eso? ¿Usted cree que van a hacer eso? No. Van a ir contra su familia, van a ir contra su matrimonio, van a ir contra nuestros hijos. Y entonces por eso después todos esos famosos predicadores que andaban en todos los pueblos, ahora ni a la iglesia van.
ni se congregan y nada más están en sus casas criticando y atacando lo que otras iglesias están haciendo, señalando y diciendo que ellos son mejores, pero que son tan mejores que por eso ya ni asisten a ninguna iglesia, que ninguna iglesia les da la talla, etcétera, etcétera. Dice la palabra que eso es lo que le pasa al que anda hablando. Si me pone el pasaje, lo que le termina resultando a aquel que sale a hacer la obra sin conocer a Dios es destrucción, dice la Biblia. Y tenemos nosotros que tener cuidado en esto. Anote esto, por favor. Un destino en la vida de una persona se dirige y se forma por lo que se es, no por lo que se sabe. ¿Ha visto usted que el día de hoy las personas más ricas del mundo no tuvieron una carrera universitaria? Las personas que más dinero hacen no tuvieron una carrera universitaria o terminaron su carrera y se dedicaron a otra cosa en la que son buenos. Y entonces no tanto mi destino está marcado por lo que sé, sino por lo que soy, por lo que puedo aprender, sino por lo que puedo llegar a ser. Si dice amén todavía, yo puedo recibir el conocimiento, pero hasta que me comprometo con el conocimiento. Por eso es que usted ve gente, ¿verdad?, que es un doctor, es una doctora, pero es un vicioso, es un drogadicto, es un alcohólico, es un mujeriego, es una persona que anda, ¿verdad?, hasta ya un viejo de 40 años y anda enamorando muchachitas de 15 años. Y tiene un gran conocimiento, pero es una persona con muy mala forma de ser. Es una persona que no tiene valores, que no tiene principios, pero cree que su título de doctor es lo que lo hace y lo vuelve importante. Entonces yo soy abogado y a donde voy las puertas se me abren por ser abogado. No es así. Si dice amén todavía. Tenemos hoy, ¿verdad?, que tener cuidado porque hoy se comparte mucho conocimiento, pero se imparte una vida separada de Dios. Y eso es lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Anote esto, por favor. Las lecciones que el cielo da para nosotros casi siempre su mayoría son convivencias con lo que vivimos a diario. Pero solo así puede el cielo escribir en nuestros corazones. Cuando se nos dan instrucciones casi siempre las desechamos o a veces olvidamos lo que nos dijeron. Hermano, la mejor instrucción que tenemos está aquí en esta bendita palabra de Dios. Y la Biblia me dice a mí que yo debo de perdonar y ¡ay, qué bonito versículo! Pero hasta que estoy pasando un momento de enfermedad y estoy en la cama de un hospital, hasta que lo estoy viviendo, entonces ahí digo, por favor, háblenle a esta persona. ¿Sabes qué? Quiero pedirte perdón y ponernos a cuentas. Y hasta ahí, cuando vivimos, es que empezamos más, ¿verdad?, a hacer que cuando sabemos. En ocasiones olvidamos las instrucciones. Tú sabes que algo es correcto, tú estás en un lugar y tú misma sabes que no tienes que estar ahí, tienes el conocimiento, pero no puedes salirte ahí porque te impartieron, te formaron de una manera que no tienes la fuerza para poder venir y salirte de lo que está mal. Y dice, yo ya no debería estar con estos amigos tomando. Ya sé, voy camino hacia mis amigos, ya sé que ahí va a haber marihuana, ya sé que ahí va a haber cigarro, ya sé que ahí va a haber alcohol. No tengo que ir ahí, no debo de ir ahí, pero no puedes regresarte, no puedes quitarte y vas hacia allá. Y cuando menos acuerdas estás sentado y estás pensando, es una lucha, ya ni disfrutas el pecado. Y dices, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo soy libre de todo esto? Tenemos nosotros que aprender a conocer a Dios. Diga conmigo, conocer a Dios. En este pasaje se nos habla, mire, de un pueblo que no recibió el conocimiento de Dios. Hermano, el pasaje de Oseas, capítulo 4, verso 6, que leíamos al principio, quiero que lo pongamos ahí en la pantalla en la traducción del lenguaje actual. Esta es otra versión y dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Esto está tremendo. Y mire lo que sigue diciendo. Y por eso se están muriendo. Ni los sacerdotes, y ahí podría caer bien la palabra pastor, ni los pastores me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo.
¿Por qué se fue el pastor? ¿Por qué cayó el pastor? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se alejó? Porque Dios ya no quiere a ese hombre al frente de la iglesia. Porque Dios ya no me quiere a mí aquí y de repente Él tiene que moverme y traer a alguien más. Porque yo conozco de todo menos a Dios. Conozco lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, lo que dice el libro de Hechos. Conozco lo que dice el Apocalipsis. Conozco muchas cosas. Hasta en psicología me he metido a investigar. Pero me he alejado de Dios. Me vuelvo cercano del conocimiento, pero me he vuelto lejano de Dios. El hombre de Dios tiene que estar cerca de Dios. La mujer de Dios tiene que estar cerca de Dios. Los jóvenes que le han entregado su vida a Dios tienen que estar cerca de Dios. Entonces, pastor, no sé qué le pasó a mi hijo y a mi hija, porque todos los domingos viene en la iglesia. Está cerca de la iglesia, pero no de Dios. Si dice amén conmigo. Sigue diciendo el pasaje, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré. ¿De qué? Fíjese qué tremendo que el no conocer a Dios también se refleja en nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en diferentes pasajes de la Biblia donde dice, y cuando este siervo de Dios murió, sus hijos, toda su generación se perdió y no conocieron a Dios? Porque ningún papá que conozca a Dios, ¿verdad? Ningún papá, que no conozca a Dios puede enseñarle a sus hijos a Dios. Entonces el papá le mete miedo al hijo, porque no conoce a Dios. Y dice, si haces eso, Dios te va a castigar. Dios está enojado contigo, porque mira nada más la vida que tienes. Ese no es Dios. Y entonces empezamos a enseñarle al hijo o a la hija un conocimiento incorrecto de Dios. Hace unos días que estábamos en Líderes, estábamos aquí en un tiempo de ministración y todos los niños que vienen los lunes entraron corriendo, mire aquí. Y llegando a la casa corregí a mis dos hijos, a Lucas y a Rebeca. Y Lucas, llorando, enojado, me dijo, ¿por qué solo nos pegas a nosotros y no les pegas a los demás niños? Todos corrimos. Le dije, porque solo ustedes dos son mis hijos. Yo no corrijo a los demás. Pero sí les voy a enseñar a ustedes que la casa de Dios se debe de respetar. La casa de Dios se debe honrar. Y estaban muy chiquitos, porque muchas veces eso lo justifican algunos padres y dicen, es que está chiquito usted, todavía no entiende. Dele un celular para que vea. Hasta aplicaciones le va a terminar comprando en Amazon. Dele un celular, ¿cómo que no entiende? Claro que sí entiende. Y entonces, en la iglesia no se grita. En la iglesia no se para uno en las sillas, no se hace esto, no se hace lo otro. Y a corregirlos. Entonces el día de hoy usted los ve que se comportan, no son perfectos, tienen muchísimos errores, no son mejores mis hijos que los suyos, no es ese el mensaje. Lo que quiero decirles es que les estoy enseñando e instruyendo a honrar y a respetar la casa de Dios. Nunca les he dicho que lo va a castigar. Usted no les diga a sus hijos, no corran porque se va a enojar el pastor. No les diga eso. ¿Por qué me pone a mí del malo de la película? Luego quiero ir a abrazar a sus hijos y tienen miedo y se echan a correr. Ya usted ni usa el coco, nada más le dice, no me hace caso, ahorita le voy a hablar al pastor. Pastor, ¿aló? Bueno, ¿verdad? Cómanse la sopa rápido, si no ahorita va a venir el pastor. Y luego el otro loco me ve y me tiene miedo. ¿Por qué? Porque usted le anda enseñando eso incorrecto. Gracias por sus amenes. No, entonces no haga eso. Enséñele, esto es un lugar que representa algo espiritual, la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Se debe de respetar, punto. Se debe de respetar y se debe de honrar. Entonces, cuando estamos orando, cuando estamos alabando al Señor, los veo allá atrás a ustedes sentados. No se queden sentados. Levántese, levante sus manos, cante. Entonces empiezan las canciones esas, ¿verdad? Que les ponen en el jardín, en la primaria a los niños y se paran y ahí se empiezan a bailar. Pero vienen a la iglesia y no quieren ni aplaudir. Enséñeles. Instruyamos a nuestros hijos. Entonces el papá que no conoce a Dios anda buscando a ver qué palabra mágica va a hacer que su hijo o su hija cambie. Enséñele, pero primero usted tiene que relacionarse con Dios y conocer a Dios y pasar tiempo con Dios. Entonces la Biblia no dice, el pueblo pereció porque le faltó saber de botánica, el pueblo pereció porque le faltó saber de geografía, el pueblo pereció porque le faltó saber de anatomía. No dice eso, no está hablando de un conocimiento
de cosas que en nuestra vida hay. Dice, el pueblo le pereció porque no conoció a Dios. Le faltó saber y conocer quién era Dios. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios castiga? Porque alguien se lo enseñó. Porque el día que tú estés frente a Dios y que hayas cometido los peores de todos tus pecados y que en lugar Dios de arrojarte piedras te levante, te perdone y cubra tu vergüenza, entonces te vas a dar cuenta que era mentira todo lo que te dijeron. Te está yendo mal porque Dios te está castigando. Te está yendo mal, tu hijo se fue de la casa, tu esposo te dejó porque Dios está castigándote. No es así. Yo les he comentado a ustedes que escuchaba un pastor de allá de Honduras que dice que estaban en el velorio, estaban dos papás y lo habían muerto sus dos hijos. Y estaban sufriendo ahí, aparecieron tres de esas hermanas locas, panderetas, aleluya, y dijeron, ay hermanita, traemos una palabra de Dios. Estábamos jurando por ustedes y Dios nos dijo que sus dos hijos murieron por el pecado de ustedes, que es culpa de ustedes que ahora estén sus hijos en esas cajas. El pastor cuenta y dice, yo tenía ganas de agarrarlas del cuello y sacarlas a patadas de esa funeraria. Son palabras de él, no mías. Ustedes luego se pelean conmigo. No me miren así. Él dice, yo tenía ganas de agarrarlas del cuello y sacarlas a patadas de ahí. ¿Cómo se les ocurre ser tan inconscientes y salir con eso? Entonces esos son ese tipo de cristianas o cristianos que tienen un pastor que no conoce a Dios, enojado con la vida y que siempre está hablando mal de todos los demás y criticando, diciendo que todos están mal y que él es el que está bien. Y entonces salen esos cristianos de ahí y se van y se encuentran con otros cristianos y dicen, tú estás mal. ¿Por qué? No sé, mi pastor dice, tú estás mal. Entonces no hay que ofrendar, ¿por qué? No sé, mi pastor lo dice, tú estás mal. No hay que diezmar, ya es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? No sé, mi pastor lo dice, tú estás mal. No hay que cantar canciones de este tiempo, solo coritos. ¿Por qué? No lo sé, mi pastor lo dice, tú estás mal. Y esa es toda su base para andarse peleando con los demás. Mire, vaya, métase con Dios y párese frente a Dios y conózcalo a Él. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los seguidores? Les dijo, escuchen lo que dicen los fariseos, porque los fariseos repetían la ley. Dice, pero no hagan lo que hacen ellos. No hagan eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. O sea, no estuvo haciendo referencia, ¿verdad? A ignorar el conocimiento de todas las cosas que nos rodean, como le decía. Anote esto, el pueblo de Israel había desechado el conocimiento de Dios por su interés propio. Instituyeron un sacerdocio ilegítimo. Entonces dijeron, ya no queremos que el pastor sea el pastor, así que ahora vamos a ver aquí, levanten la mano los que quieren ser pastores. Pues a mí una vez en la escuelita de niños me profetizaron que iba a ser pastor. Usted, párese, ¿quién más? Pues yo siempre he tenido ganas de ser pastor. Usted está calidad, párese, ¿quién más? Pues yo vengo llegando a la iglesia, está bueno, párese ya, hasta ahí. Pues yo estoy batallando con el alcohol, pero yo todo lo puedo en Cristo que, ay, hasta Biblia sabe, párese, usted está bien. Y ahora sí, los que acá, los del verde voten, los del naranja, y se arma el relajo, ¿verdad? Usted, hermano, usted ganó, pase. Usted va a ser ahora nuestro pastor. Y entonces pusieron a un sacerdote ilegítimo, a un sacerdote no escogido por Dios, sino por el pueblo. Entonces, a un sacerdote no escogido por Dios. En ocasiones me han dicho, oiga, Dios nos habló. Fíjese bien lo atrevido que son estos sinvergüenzas. Dios nos habló y nos dijo que usted va a ser nuestro pastor. No, le digo, no, yo no creo eso. Yo ya tengo iglesia, yo ya tengo ovejas, tan locas, pero ya tengo. Entonces yo no creo eso. Yo no creo eso que Dios le haya dicho eso. No, que sí, bueno, déjeme orar a mí y déjeme ayunar a mí. Y que Dios me lo diga a mí. Y si Dios me lo dice, yo nunca me voy a oponer a la voluntad de Dios. Yo voy y soy el pastor de ustedes, si Dios me lo dice. ¿Y sabe qué? Dios no me dijo nada, por eso aquí sigo. Por eso usted no tiene un pastor feo. Entonces,
¿verdad? Entonces a mí Dios no me lo dijo, pero de repente, miren hermano, aquel que siempre ha querido, el pastor Jesse, cuando yo estaba recién llegado a México, tenía algunas conversaciones con él y en una de ellas, hablando del ministerio, me dijo: Jonathan, hay 3 cosas de las que todo hombre de Dios se debe de cuidar, me dijo: del poder, del dinero y de las mujeres. Son las 3 cosas de las que el diablo siempre te va a tentar para tirarte. Y me decía él de eso, me dice: mira, en el corazón de los pastores la que más está es la del poder, porque estar al frente te da poder, te da influencia, te da autoridad. A veces la gente te ve con un respeto, te ve con una honra y están dispuestos a hacer lo que tú les digas. Y me decía: por eso tienes que ser cuidadoso y no abusar nunca de la fe de las personas y no enseñorearte de las ovejas. Y entonces de repente hay personas que tienen hambre de poder. En el mundo querían tener dinero, tener cosas, tener todo. Alguna iglesia por allá se queda sin pastor y le dicen: hermano, nosotros sentimos que usted debe ser nuestro pastor, y agarra y se va. ¿Quién lo puso? Ese es un sacerdote ilegítimo. ¿Recuerdan ustedes en la reunión que les comentaba, que estuvimos el día miércoles de pastores ahí en Puerto Escondido? Una de las frases que nos compartían, que se me quedó muy grabado, es que él decía: todos en la vida tenemos un inicio como David y a veces un final como Saúl. David comenzó obedeciendo a Dios y Saúl terminó desobedeciendo a Dios. Y él decía: tenemos que tener cuidado para no cometer ese error. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Usurpar un sacerdocio que no era de él, no esperar a Samuel, sino que decir: pues aquí tengo todo, ya aquí está listo, ¿verdad? Aquí tenemos el aceite, aquí tenemos todos los instrumentos, aquí está la ofrenda, pero ya se tardó Samuel. Y entonces Saúl tomó un lugar de sacerdocio, pero él era un sacerdote ilegítimo. Y lo único que hizo al ministrar eso fue maldecir al pueblo. Fue maldecir al pueblo. Y esto miren, es tremendo, y escúchemelo por favor con un espíritu de madurez. Porque hay muchas familias maldecidas por los mismos pastores que están usurpando lugares que no tienen. Hay un pastor en la ciudad que él decía: yo agarré un grupo de personas de ahí de Fuente de Amor y a nosotros armamos nuestra iglesia. Hay muchísimas iglesias en nuestra ciudad que son divisiones de esta iglesia. Y ellos están al frente y predicando y ministrando un espíritu de división. El primer pecado es la división que puso Satanás en el cielo. Y aquel que divide y carga ese espíritu va a terminar dividido su matrimonio, dividido su hogar. Porque eso es lo que está impartiendo. Llegan las familias unidas al lugar y terminan separadas. ¿Por qué? Porque conozco Biblia, pero estoy impartiendo un espíritu de división que hay en mí. Estoy impartiendo, y por eso se atreven estos sinvergüenzas a decir: su esposo ya no funciona la cosa, deje el hombre. Hay un montón de locos ahora. Hay un montón de locas desesperadas. Entonces déjelo por favor y métase con alguien más y ministra en un espíritu de división. Ya no está a gusto en su trabajo, deje el hombre. Hay ocasiones, ¿verdad?, que: pastor, quiero que me dé un consejo. Ya no aguanto las cosas en mi trabajo, mire, me quiero salir, ¿usted qué me aconseja? ¿Verdad? Y hay una frase que a mí se me quedó mucho de un pastor y yo siempre le digo: ¿sabe qué? Usted decide qué quiere, aguantar regañadas o aguantar hambre. No, pues la hambre está terrible, pastor. Entonces vaya a su trabajo y aguante regañadas. Debe estar de sinvergüenza. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a enseñarle a la gente que permanezca, que persevere, que continúe, que siga adelante y no que esté trayendo división. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dice Efesios 4:18. Si me lo pone, por favor. Efesios 4:18 dice que las personas que no aman a Dios, Oseas 4:18, perdón, estamos en el libro de Oseas. Oseas 4:18.
Léalo conmigo. ¿Qué dice al final? Amaron lo que ¿qué? Lo que avergüenza. Las personas que no conocen a Dios terminan amando su vergüenza. La terminan amando, la terminan protegiendo, la terminan cuidando. ¿Sabe qué significa eso? Yo debería como pastor estar avergonzado por haberles mentido, pero como amo mi pecado, estoy diciéndole, no, pues Dios así me ama, Dios así me quiere, y empiezo a cuidar y a proteger mi pecado, en lugar de estar avergonzado y arrepentirme delante de Dios. El conocimiento sin aplicación, hermanos, nos va a llevar a la destrucción. Y segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 nos dice cómo nosotros podemos vencer esta destrucción de la cual habla Oseas. Dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Diga conmigo herejías. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y por favor no me lo tome a mal ni se ofenda. Pero ¿sabe cuáles son uno de los grupos que más herejías destructoras enseñan? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan herejías, y esta palabra de herejías es enseñar un conocimiento antibíblico para volverse dueño de la voluntad de las personas. ¿A qué le tiene más miedo un testigo de Jehová? No le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a ser expulsado y que sus hermanos le dejen de hablar. Le tiene más miedo a todas aquellas leyes y reglas que les imponen para poder venir y apoderarse de su voluntad. Entonces, una secta es aquella que manipula a las personas. De esa manera, de decir, ¿sabe qué? Si usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, ¿en qué parte de la Biblia viene? No, usted no pregunte eso, usted nada más escuche, por favor. Usted no debe de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿usted quiere ser testigo de Jehová? Sí. Deje de hablarle a su hermano, deje de hablarle a su mamá, deje de hablarle a su papá, porque ellos son cristianos. Deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Entonces dice la Biblia, hay falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Sí entiende esto? Entonces encubiertamente van a cubrir de luz, van a cubrir de enseñanzas bíblicas sus herejías. De tal manera que usted va a decir, es que ya no sé qué creer porque me enseñan con la Biblia, me dicen, hasta traen una Biblia y me enseñan en la Biblia. Ya no sé qué creer, pero lo que me están enseñando con la Biblia va contrario a lo que enseñó Jesús. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. ¿Destrucción qué? Repentina. Entonces, quieren que solo hablemos de Jehová, del Padre, de no sé qué, y que no hablemos de Jesús. Siempre, ¿verdad? El pastor menciona y dice, muchas de las religiones que existen, todas hablan de un Dios. Y en muchas cosas coincidimos. Pero siempre, ¿cuál es el punto de quiebre? Jesús el Señor. El rechazo al señorío de Jesús, a la divinidad, que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, y mucho menos una persona. Y ahí es donde en muchas ocasiones se parten los caminos y ya no podemos coincidir. Y esto muchas veces aún dentro de las mismas iglesias cristianas. Iglesias cristianas que dicen, yo no creo en el hablar en lenguas. Si es que no se trata de que esto no es doctrina de la iglesia, esto es Biblia. Entonces, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué tú dices que no? Porque yo pienso, porque yo opino, porque yo esto, porque yo y porque yo y porque yo. Olvídese del yo. Dígame qué palabra usted tiene. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, voy a ir a predicar esa ciudad, y el Espíritu Santo le habló y le dijo, no vayas. Si el apóstol Pablo ignora esa voz y se va, no hubiéramos escuchado más del apóstol Pablo. Pero le vuelvo a repetir, hay gente, ¿verdad?, a la cual el diablo le dice, si postrado me adoras, te voy a dar esa iglesia que se quedó sin pastor. Y lo hacen.
Y entonces piensan que están postrados adorando al Dios, adorando a Jesús, adorando al Espíritu Santo. Y lo que están adorando es algo más. Entonces, ¿podía Jesús convertir las piedras en panes? Sí, pero ¿quién estaba dando la orden? ¿La estaba dando Dios o la estaba dando el diablo? Exactamente. Entonces, a veces el diablo te va a decir, si es cierto que eres cristiano, ahorita en Navidad, tómate esa cerveza. ¿Me la puedo tomar? Claro que me la puedo tomar. ¿Voy a perder mi salvación? No la voy a perder. ¿Voy a bailar un ratito y voy a perder por eso mi salvación? No. ¿Me va a dejar de amar Dios? No. No voy a perder mi salvación por eso. ¿Sí dice amén conmigo? Pero ¿sabe quién me está dando la orden? Me la está dando el diablo. Y entonces yo no voy a tener ningún problema con Dios por haber tomado una cerveza. Yo voy a tener problemas con Dios por haber obedecido la voz del diablo y no la de Él. Ese es el problema. Entonces tenemos que ser claros en esta parte y poder entenderla en nuestro corazón. Que dice la Biblia aquí que vamos a vencer la destrucción. Al destructor, a este espíritu lo vamos a poder vencer, pero el poder del destructor está en la ignorancia. Diga conmigo, la ignorancia. Entonces imagínese pues que este trapo, ¿verdad?, es un velo más grande y yo cubro completamente este adorno que hay aquí. Entonces dice, esto es una herejía, pero te la cubren. Tú estás viendo la cobertura, pero ignoras qué es lo que hay adentro. ¿Dónde está el poder del destructor? En la ignorancia. En que yo termine ignorando completamente. A veces les mando, ¿verdad?, a los líderes un video que me imagino que han visto, que están haciendo una huelga y hay una loca que dice, no pedimos nada injusto, solo lo que dice el artículo 80 y algo, dice. No sé qué dice, pero ahí dice. Entonces ignora completamente lo que dice y así hay mucho cristiano. A ver, ¿y usted por qué dice que no hay que aplaudir cuando alabamos? No, pues yo no sé, porque solo te mostraron lo que cubría esa herejía, pero ignoras qué es lo que hay atrás de eso. Y entonces de repente nos peleamos en la iglesia contra la alabanza, nos peleamos en la iglesia contra el diezmo. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué oran y piden diezmo? ¿Por qué hay que aplaudir? ¿Por qué hay que cantar? ¿Por qué tanto ruido? Venimos a la iglesia a pelearnos con las cosas santas, pero cuando estamos en casa no peleamos contra el diablo, sino que parece que fuéramos del mismo equipo. Parece que fuéramos del mismo equipo. El diablo te dice, hazle salada a la comida a tu esposo. Salada ya está picante, se la voy a hacer para que se le quite. Vamos a casa y los hijos se pelean contra los papás. No te voy a obedecer. No te voy a obedecer. La esposa no honra a su esposo. Entonces vuelvo a repetir, en la iglesia venimos a pelearnos con el pastor, nos peleamos con el Espíritu Santo. Hermano, levanten sus manos. ¿Y yo por qué la voy a levantar? Hermano, aplauda. ¿Y yo por qué voy a aplaudir? Vamos a doblar nuestras rodillas. Ahorita vengo, voy al baño. Que las doblen los demás, yo aquí me voy a sentar. ¿Sí dice amén conmigo? Ah, pero si le ponen una canción mundana de TikTok, ahí sí se le olvida el dolor de rodillas y ahí sí está bailando, ¿verdad? Calidad. Entonces, insisto, venimos a la iglesia a pelearnos con las cosas santas. Usted no entiende, no tiene conocimiento sobre la ofrenda, no ofrende, pero tampoco tiene por qué pelearse con eso. No entiende, no tiene conocimiento del diezmo, no lo dé, por favor, no le va a funcionar, no lo dé. Y esto se los he enseñado muchísimas ocasiones, no lo dé, pero deje de estar condenándose usted mismo, juzgando algo que usted ignora. Porque mire, leí esta frase que me gustó, ¿verdad? Mucho, que dice que, mire, me gustó tanto que ya ni la encuentro. La enfermedad del ignorante es ignorar el tamaño de su ignorancia. La enfermedad del ignorante es ignorar el tamaño de su ignorancia. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado en esta parte. Al enemigo le conviene que tú no conozcas a Dios. Y por favor, escúcheme bien, y si es posible, el diablo se va a encargar de revelarte, entre comillas, quién es Dios. Lo mismo que le hizo a Eva.
Lo mismo que le hizo a Eva. Dios se le reveló a Adán. De Adán toman a Eva y nace, y después Eva comienza a hablar con el diablo. Y el diablo le dice a Eva, ¿quién es Dios? Y Eva piensa que Dios es quien dijo Satanás. Y no debe de ser así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y usted debe de conocer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se metió a 1, 2 o 3 días de ayuno porque usted quería conocer a Dios? Usted solo ayuna hasta que quiere dinero, o hasta que quiere un novio, hasta que quiere, ¿verdad?, que Dios le cambie a su marido o a su esposa. Usted ayuna hasta que quiere un trabajo. Usted ayuna hasta que quiere que alguien enfermo salga del hospital. Pero ¿y cuándo va a ayunar para conocer a Dios? ¿Cuándo va a ayunar para eso? ¿Cuándo va a ayunar para decir, Señor, voy a meterme estos días a orar y ayunar y quiero que tú me hables, que tú hables a mi vida? No me voy a meter a ayunar porque estoy deprimido, porque estoy triste, porque ya no sé qué hacer con mi vida, porque pienso que lo mejor es morirme, etcétera, etcétera. Me voy a meter a ayunar porque quiero conocer a Dios. Podemos vivir libres, hermanos, del error conociendo a Dios y su poder. Mateo capítulo 22, verso 29 dice, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pastor, llevo 5 años de cristiano y solo me sé Juan 3:16 y Filipenses 4:13. ¿Y qué más se sabe? Hasta ahí, pastor, no me pregunte más. El Salmo 23, poquito, nada más lo primero. El Salmo 91, porque ahorita en pandemia por todo lado lo repetían. Eso es todo lo que me sé de Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 20? No sé, pastor, pero creo que dice algo de parte de Dios. Creo que habla del cielo, creo que habla del Espíritu de Santo. No. Dice la Biblia, ustedes cometen errores, ustedes van cometiendo errores porque número 1, ignoran las Escrituras y número 2, ignoran el poder de Dios. Cuando tú conoces a Dios, voltéeme a ver eso, por favor, y póngame mucha atención en esto. Cuando tú conoces a Dios, ya no andas cada vez que cometes un pecado errando y diciendo, Dios ya no me ama por el error que cometí. Cuando tú conoces a Dios, ya no andas errando cada vez que cometes un pecado diciendo, ¿para qué voy a la iglesia? Qué hipócrita que soy, qué falso que soy. Ya no estás tú diciéndole a tu familia, no vamos a la iglesia porque no cambian ustedes y que no sé qué y ya mejor no vamos. Y nos quedamos. Entonces, mejor no vamos a la iglesia. No. Ayer les compartí un video, ¿verdad? Que dice ahí, preparándonos 5 minutos antes de ir a la iglesia, y se oye una peleadera en el fondo, y les da risa. Pero hay muchas familias que llegan a la iglesia bravos. Hermana, qué bueno que vino, y su esposo, no sé dónde está. Hermano y su esposa, por ahí viene. Y sus hijos, no sé. Y su hijo, no sé. Y su hija, al rato llega. Y todos bravos y peleados. Y después decimos, vamos a ministrar, por favor, mire, abrace a su familia. Y así sale. Abrace a su hija. Así la volteé a ver. Si no me pide perdón, no la abrazo. Y les da risa, pero dice la Biblia, cometemos estos errores porque a veces terminamos ignorando quién es Dios. No haga eso. Si usted dice, acabamos de pelear antes de llegar a la iglesia, hermano, ustedes son los primeros que necesitan estar aquí. Mire, ni se siente allá atrás, venga a sentarse hasta acá para que le caiga fresquecito todo. Gracias por sus amenes. Pastor, por poco no vengo. Entonces, no, pero escúcheme bien, los que dicen por poco no vengo son los que sirven en la iglesia. Por poco no vengo, pastor. Ya le dije a mi esposo, ya vamos a renunciar al ministerio, ya. Hasta aquí. ¿Sabe contar el pastor? Que ya no cuente conmigo. Entonces dice la Biblia, ustedes cometen todos estos errores porque en realidad están ignorando las Escrituras. Porque en realidad están ignorando el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Y si sigue leyendo todos los demás versos, que la Escritura te enseña que aún cometiendo errores, Dios te sigue amando y que Dios no te desecha. Que la Escritura te enseña que si cometes un error, el poder de Dios te vuelve a levantar. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón. Cuando en la Biblia, ¿cuántos, en la Biblia
culpaban a Dios de su destrucción porque crecieron sin conocer a Dios. ¿Sabe qué dijo Gedeón al ángel? El Dios del que nos hablaron nuestros padres ha permitido que nuestros enemigos ganen sobre nosotros, ha traído sobre nosotros miseria, ha traído sobre nosotros pobreza. Gedeón no conoció a Dios. Gedeón escuchaba a sus padres hablar de las historias de Dios y Gedeón decía que todos sus problemas era culpa de Dios. Entonces, cuando usted como hijo, como hija, no ha conocido a Dios, solo escuchó a sus padres, usted va a seguir diciendo, no tengo trabajo por culpa de Dios, no terminé los estudios por culpa de Dios, mi matrimonio se rompió por culpa de Dios. ¿Y cuándo vas a ser responsable tú si todas las decisiones las tomas tú? ¿Por qué toda la culpa la tiene Dios? ¿Por qué la culpa la tienen los demás? Si nadie decide por ti, tú haces lo que tú quieres. Ni obedeces a Dios, pero resulta que Dios tiene la culpa de todo. Entonces yo soy un drogadicto por culpa de Dios. O sea, yo me imagino a Dios bajando del cielo y armándote ahí el churro, ¿verdad? Tenga, hijo, préndalo con fuego del Espíritu Santo. Chúpele, yo aquí se lo detengo, hijo. Hay locos que piensan así. O hay mujeres que piensan así, que son drogadictos por culpa de Dios. O que son alcohólicos por culpa de Dios. Si dice amén todavía. Hermanos, Dios no tiene la culpa de ninguno de nuestros errores, pero Dios tiene la solución de todos nuestros errores. Dios tiene la solución de todo lo malo que hagamos. Él nos va a ayudar. Isaías capítulo 5, verso 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vea este pasaje, por favor, aquí en la pantalla conmigo. Yo pensaba este pasaje a nivel de iglesia. Hay iglesias donde la gloria de esa iglesia es el mensaje, tienen un mensaje escatológico, tienen un mensaje muy profundo. La gloria de esa iglesia es la alabanza, tienen una alabanza muy tremenda. Pero de repente esa alabanza ya no genera nada en lo espiritual. Esa alabanza tiene hambre porque ya no hay nada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos empezamos a preocupar solo por el talento, por el ejecutar bien, ¿verdad?, un instrumento, la técnica, y nos olvidamos de llenarnos de Dios, la gloria por eso se pierde. Les he dicho siempre a los hermanos, ¿sabe qué? En la iglesia necesitamos gente que cante, necesitamos gente que toque un instrumento. Hay muchos de ustedes que saben cantar muy bien, pero no es solo tener un talento. El talento tiene que tener respaldo de Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Tienes que estar lleno de Dios y una vida consagrada a Dios. Entonces tienes que poder comprometerte con eso. Porque si solo fuera música, mejor contrata un trío y se va a oír calidad esto. Hasta marimba les pedimos que traigan y mire, hasta dormidito nos quedamos. Muy buena, muy bonita música la que tocan, pero no es música. Y de repente hay aquí, ¿verdad?, un par de locos que tocan mal, desafinados, no saben ni lo que estamos haciendo, y me incluyo, y cantamos malísimo, pero la gloria de Dios se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque no estamos tocando un instrumento sin estar llenos de Dios. Y tenemos nosotros que buscar el estar llenos de Dios. Cuando nos falta conocimiento de Dios, somos atrapados, hermanos, y llevados cautivos, como dice aquí este pasaje. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender esto. Una de las estrategias del diablo para que tú puedas, ¿verdad?, no conocer a Dios, es ofrecerte lo que ya Dios te prometió, pero ofrecértelo de manera más fácil y de manera más rápida. Dios me dijo a mí que en 1 año, que en 6 meses, en 2 años, en 5 años, en 10 años, y de repente viene el diablo y te dice, no hombre, mira, de voladita en 1 mes te lo doy. De voladita en 1 mes hacemos que esto pase, que esto suceda y te lo doy. La estrategia siempre, el enemigo, es alejarte de que tú puedas conocer a Dios. Mostrarte una falsa imagen de lo que no es Dios. Y quiero terminar leyendo el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Acompáñeme por favor ahí.
Este punto número 3 dice, ahora te conozco. Y ahí en Job capítulo 42, verso 5, ¿ya lo tiene? Dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay otra versión de la Biblia que dice, mas ahora te conozco. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿De qué se está arrepintiendo aquí Job? De que pensaba que conocía a Dios, pero no era cierto. Mas ahora te conozco y por esto me arrepiento. A usted le enseñaron un mal cristianismo, es tiempo de arrepentirse y decir, Señor, pensé que te conocía. ¿Sabe qué? Jesús se encuentra con Pablo. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y Pablo hace un compromiso con el Señor y se da cuenta de que no conocía verdaderamente a Jesús, que lo que andaba haciendo era persiguiendo a Jesús. Y Pablo se arrepiente y se vuelve un gran hombre de Dios. Así que, ¿qué le parece si tomamos la decisión de volvernos buenos hombres de Dios o buenas mujeres, verdad de Dios? Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. A todos esos pastores, hermanos, evangelistas, como se quieran llamar, que andan hablando de parte de Dios y que andan llevando a la gente a error y a mentira y a un falso conocimiento de Dios, un día Dios les va a pedir cuentas a ellos. Un día a ti que te gusta atacar y criticar a otras iglesias y a otros ministerios, un día Dios te va a pedir cuentas. A ti que se te hace fácil decir, esta es la hija de los hermanos y hasta tocaba en la alabanza y ahora anda en pecado. Este es el hermano que era líder y ahora anda en pecado. Este es el pastor que servía y ahora anda en pecado. Dices que te preocupas por ellos, no has hecho ni una sola oración por ellos, ni un solo día has ayunado por ellos. Tú no conoces verdaderamente a Dios, porque cuando tú conoces a Dios y ves a alguien que le falla a Dios, entonces oras por esa persona, ayunas por esa persona. A lo mejor la persona ni lo sabe, pero de repente siente en su trabajo, en su cuarto, que algo le visita, que algo le estremece, que algo le toca, porque hay alguien orando por él, porque hay alguien orando por ella, en lugar de estarle señalando. Cuando tú conoces a Dios y tienes un encuentro con Dios, hay una pasión en tu interior que no te deja y no te suelta por hacer lo correcto. Hay ocasiones que mi carne, la carne de Jonathan, me enojo, me molesto y digo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacerle esto a este hermano, y me doy la vuelta, pero el espíritu no me deja y le digo a mi esposa, sabes que no puedo. Me dice, ya habías dicho que no, pero no puedo. Y me regreso y le digo, ¿sabe qué, hermano, hermana? No se preocupe, otra vez, siga adelante, levántese, otra oportunidad y Dios va a hacer algo. Cuando tú conoces a Dios, no andas como estos hombres que estaban delante de Job diciéndole, esto Dios te lo mandó, esto tú te lo ganaste, esto por aquí, esto por acá. Y dice la Biblia, siga leyendo conmigo, mire el verso, ahí el verso 7. No me lo quite, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado lo recto. Hermanos, Dios dijo que el de esta iglesia que no me obedezca va a venir sobre él una enfermedad. Dios no dijo eso. Eso lo está diciendo usted porque quiere manipular a la gente. Hermanos, va a haber una campaña de tal iglesia. Dios me dijo que el que se vaya a meter allá se va a endemoniar. Dios no te dijo eso. En muchas ocasiones les he dicho a ustedes, la iglesia tal, del pastor tal, va a hacer una campaña en la explanada, en la deportiva, ahí en la, ¿cómo se llama? En la posta, todos los lugares que ocupan. El que quiera ir, hermano, adelante, vaya y reciba. Ya vi quién va a estar, mire, ahí ministrando, es un hombre de Dios. Vaya, por favor. Y no hay necesidad de manipular a nadie, ni mucho menos de decirle, no, vaya. El que vaya, le va a ir mal. Hay hermanos de ustedes, que ustedes mismos vienen y me dicen, tal pastor me anda visitando y me anda diciendo que me vaya con él a su iglesia. Eso es falta de ética y es incorrecto.
Si dice amén conmigo. Usted dígale con toda honestidad, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero yo ya tengo iglesia y yo ya tengo pastor. No me venga a mí a visitar, vaya a visitar a los que no quieren conocer de Cristo. A esos vaya a visitar, a mí no. Y entonces Dios le habla, mire a estos hombres, y les dice: ustedes andan enseñando lo que no es recto. Y se lo enseñaron, dice, ¿a quién dice? Todos. ¿A quién? ¿Cómo llama Dios a Job? Mi siervo. En el peor momento de Job, Dios lo seguía viendo como su siervo. Usted está hoy ahí en su lugar porque no anda bien con Dios. Usted sigue siendo un siervo de Dios y una sierva de Dios. Escúcheme hoy, por favor, levántese y siga sirviendo a su Dios. Eso es lo recto y eso es lo correcto. Levántese y siga sirviendo a Dios. Usted ya es adulto o adulta y vino a la iglesia y de adolescente servía al Señor y ya pasaron muchos años de eso. Levántese y vuelva a servir al Señor. Porque cada vez que Dios habla de ti, dice: este es mi siervo, este es mi sierva. Gracias por sus amenes. El verso 8, léalo conmigo, dice: ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Job había perdido a sus hijas, a sus hijos, todos sus bienes, estaba enfermo y seguía diciendo lo recto de parte de Dios. A Job su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job dijo: no solo hay que recibir lo bueno, también lo malo. Y Job siempre permaneció con un corazón íntegro delante de Dios. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Sí dice amén conmigo? A usted lo corren del trabajo y empieza a reclamarle a Dios. Eso no es recto. Eso no se hace delante de Dios. Y entonces él, mire, permaneció. Y ahora aquellos que andaban bien vestidos, bien trajeados, aquellos que se veían calidad, bonitos, había en su casa alimento, tenían sus hogares, sus hijos, sus hijas. Ahora el Señor les dice a ellos: van a ir con Job, que lo perdió todo, que no tiene nada, que está enfermo, y él va a orar por ustedes. ¿Saben por qué? Porque mi siervo se llama Job. Usted puede conocer mucho, pero usted no es el pastor. Y se lo digo con sencillez, por favor, no quiero faltarle respeto. Entonces mi siervo, yo puedo llegar a saber mucho, pero el pastor de la cobertura no soy yo. Mi pastor es el pastor Jesse. Y puedo el día de mañana, a lo mejor, ¿verdad?, si Dios lo permite, superar al pastor, y no por eso él necesita ahora que yo ore por él. Dios me libre de querer ser tan atrevido así. Pastor, Dios me habló y me dio así illumination, revelation: déjeme orar por usted. Mire, deje de venir a impartirme su espíritu de Candy Crush que trae, porque solo eso se la pasa jugando. Deje de querer venir a impartirme su espíritu de Netflix que trae. Mi pastor ora por mí. ¿Sí dice amén todavía? Entonces hay ocasiones que tenemos que entender bien esto. El Señor les dice a ellos: escúchenme bien, sobre ustedes viene destrucción porque no han hecho lo recto, pero hay una oportunidad. Vayan a buscar a Job y que Job ore por ustedes. Hay una oportunidad para ti. Ve a buscar al pastor del que tanto mal has hablado y dile: pastor, ¿sabe qué? Me siento mal, me da esta pena, vergüenza, pero yo hablé mal de usted y yo quiero pedirle perdón. Yo me arrepiento, pastor, yo hablé mal de su esposa, yo hablé mal de sus hijos. Sí, yo sé que aquí nadie va a decir amén, y aunque digan amén, a lo mejor saliendo dicen: yo no voy. Puede más mi orgullo costeño. No. Antes de que venga la destrucción, le dijeron a ellos: levántense, tomen una ofrenda, 7 animales, y vayan y ofrézcanlos como ofrenda. Pastor, mire, no me alcanzó para 7 borregos, pero aquí le traigo este jume de durazno. Esto es lo que me alcanzó. Algo le traje, pastor, le traje un coco frío. Y vengo a pedirle que por favor ore por mí, porque todas las cosas en mi casa van mal. Estoy en una buena iglesia y no puedo levantarme, no puedo prosperar. Las cosas no se arreglan, pastor. ¿Sabe qué? Yo ya no vengo a esta iglesia, pero yo hablé muy mal de usted.
Tengo un buen trabajo, tengo un buen negocio, pero no me va bien. Gano buen dinero, pero tengo más deudas que dinero en el banco. Entonces cuando me depositan algo al banco, de una vez el banco me quita 300, pastor, por mantener la cuenta en cero. Entonces me va muy mal y necesito que ore por mí. Si usted conoce la historia, Job ora por ellos, o léala en casa, y dice que en el momento de Job orar por ellos, la enfermedad se cae de Job. Job se levanta, Dios lo bendice y las cosas cambian para Job y para sus amigos y para ellos. Entonces yo lo que quiero que usted entienda es que Job, hermanos, hacía lo recto delante de Dios, y aún así él termina diciendo: yo todavía no te conozco. Yo todavía no te conozco. Y Job cae, mire, postrado, y dice que se arrepiente. Se arrepiente. Pero a ver, Dios mismo dice: el único que hizo lo bueno fue Job. Pero Job mismo dice: todavía no te conozco. No importa si tienes 20 años de ser cristiano, por favor no pienses que ya conoces a Dios. Hay un pastor que conozco, que fue mi maestro en el Instituto Bíblico, y yo lo admiraba porque tenía un conocimiento tremendo. Lo admiraba mucho por eso. Pero siempre me llamaba la atención que en los cultos estaba hasta atrás con los brazos cruzados así. Y como tenía amistad con él, un día le pregunté, le dije: pastor, le digo, ¿por qué usted no aplaude? ¿Saben qué? Yo dije, a lo mejor tiene alguna revelación que yo no conozco y algo tremendo me va a decir, me va a enseñar. Y le dije: pastor, ¿usted por qué no aplaude en las alabanzas? Yo siempre veo que está hasta atrás, pero no aplaude. Y su respuesta me dijo: porque yo ya soy muy maduro para esas cosas. Y ahí, mire, ahí se cayó toda la admiración que tenía por él. Porque no necesito ser muy teólogo, ni más sabio que él, para saber que eso es incorrecto. Entonces no me importa, ya no me importa cuánta Biblia sabe, cuántas cosas saben. No quiero que él me ministre, porque no quiero el día de mañana, porque me imparta eso, terminar allá atrás yo con los brazos cruzados. No quiero eso. Sé mucho y alardeo de saber mucho, y empiezo a probar y desaprobar, decir: ese pastor tiene unción, este no, este sí, este no, esta iglesia es buena, esta no, esta iglesia es buena, esta no. No quiero que nadie me imparta eso. Cada vez que me meto con el Señor, lo que Él me imparte es de su misericordia, es de su amor, es de su perdón. Es de decir: Jonathan, esta persona falló 20 veces, 21 veces le voy a dar oportunidad. Si Dios se la da, entonces ¿quién soy yo para no hacer lo recto delante de Dios y decirle: hermano, hermana, Dios ya se olvidó de ti? Eso le decían a Job: Job, Dios se ha olvidado de ti. Y por eso Dios les habla a ellos. Mire, de ustedes yo no me acuerdo, a ustedes los estoy desechando. Tenemos nosotros que tener cuidado de esto. Los que pensaban, mire, estar sanos, eran los que en realidad estaban enfermos, y Dios los corrigió. El que conoce a Dios, aún en sus peores momentos, tiene el respaldo de Dios. Ahorita yo conozco a Dios, yo me he metido con Dios, yo estoy llorando, yo estoy buscando de Dios, y de repente todo está mal en mi vida, y estoy llorando y estoy sufriendo y me está doliendo, y acabo de perder un hijo, acabo de perder una hija, y se vale llorar y se vale sufrir, pero no se vale que tú empieces a decir: Dios se olvidó de mí. Es culpa de Dios. ¿Dónde está Dios? Le decían a David cuando le iba mal. No escuches, que no te impartan eso, por favor. David compuso hasta un canto, y ahí hasta hay una alabanza que compuso un ministerio llamado Ebenezer, que dice: mira, Dios, lo que dicen de ti, que te has olvidado de mí, mas yo cantaré tus maravillas. Mas yo proclamaré que en todo momento, en todo tiempo, siempre has estado conmigo. Entonces tú no puedes venir y pararte y decir: por un mal momento que tengo en mi vida, Dios ya se olvidó de mí y Dios ya no está conmigo. Ya se te olvidó que tú ni deberías de haber nacido, y Dios te cuidó y hizo que la vida estuviera en ti, que estabas a punto de perder a tus hijos y Dios los cuidó.
Entonces ahora, ¿por qué por falta de trabajo o de salud dice Dios se olvidó de mí? No es así. Estás pasando un mal momento, por favor, el mal momento va a hacer que conozcas una parte más de Dios. Va a hacer que puedas tener conocimiento de algo más de Dios. Y no que empieces a decir, yo pensé que conocía a Dios y que como yo le servía no me iba a pasar nada malo. Pero ya vi que Dios se olvidó de mí. Ya vi que Dios no está conmigo. Ya vi que no es así. Entonces Job dice, Señor, me arrepiento porque pensaba que te conocía. ¿Sabe qué? Job conoció a Dios en toda la abundancia, pero ahora estaba conociendo a Dios en medio del peor momento de un ser humano, de haberlo perdido todo. Así que tenemos nosotros, le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen, que poder siempre seguir adelante y no detenernos. Y dice amén conmigo.